Muy buenas a todos, bienvenidos a Marcapáginas. Estamos en nuestra penúltima entrega de este verano. Ya sabéis que este podcast va a durar todo el verano y hoy me hace mucha ilusión compartir este programa con Leo. No voy a leer un currículum entero porque tampoco me lo he mirado, pero ha sido profesor mío de literatura norteamericana y literatura inglesa. Y qué mejor que aprovechar los contactos que uno tiene para hablar de estas cosas. Buena idea, sí. Pues bienvenido Leo, bienvenido Gracias. a Marcapáginas. Y gracias por invitarme a hacer esto. Bueno, me gustaría empezar, ya que vamos a hablar de literatura norteamericana, poner un poquito el punto porque claro, la literatura norteamericana proviene de otras corrientes, de otros movimientos, de otras civilizaciones. Entonces me gustaría más o menos que nos ubiques un poco en qué momento podemos hablar de literatura norteamericana propiamente dicha. Bueno, vamos a ver. No hay que hablar de cuándo se formaron los Estados Unidos. Claro, si hablamos de norteamericana, estamos hablando de tres cosas: México, Estados Unidos y Canadá. Antes de que fuese Estados Unidos, eran las colonias británicas. Entonces, si hablamos de literatura estadounidense, podemos empezar a hablar más o menos de literatura estadounidense a partir de 1776 más 1780 y algo, que fue cuando acabó la guerra de independencia, y ahí ya tenemos los Estados Unidos de América. Antes podemos hablar de literatura colonial, que había cosas interesantes. Por ejemplo, lo que se llamaba los relatos de cautiverio. Había bastantes cosas puritanas, sermones. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que es la estadounidense. La estadounidense nos lleva ya al siglo XIX. El siglo XIX es cuando empiezan los Estados Unidos. La literatura estadounidense del siglo XIX, aunque voy a nombrar a unos cuantos autores, no fue una literatura que tuviese un excesivo éxito, porque los libreros estadounidenses preferían robar a los ingleses, porque en aquella época no había una ley de derechos de autor. Entonces cogían a Dickens y a todos los ingleses y los vendían, y tenían mucho más éxito. Ningún librero, ninguna editorial se arriesgaba con escritores norteamericanos, porque probablemente era un gasto que no querían asumir. Sí que es verdad que hubo algunos autores, como por ejemplo la que escribió La cabaña del tío Tom, Beecher, déjame mirar el papel, sí. Harriet Beecher Stowe, esa tuvo mucho éxito. También tuvo éxito Louisa May Alcott con Mujercitas. Pero por ejemplo, los grandes novelistas de la época, como Melville o Hawthorne, Melville no murió en la indigencia, pero poco le faltó. No tuvieron nada de éxito. Hawthorne con la famosa La letra escarlata o La casa de los siete tejados, tampoco. Edgar Allan Poe, con sus fantásticos relatos, y que fue además el que inició un poco la novela policíaca en los Estados Unidos, no tuvo nada de éxito. Estuvo siempre medio empeñado, estuvo en la cárcel, murió alcoholizado, pobre hombre, que poco éxito tuvo. Luego, en el siglo XIX también podemos incluir un poco a los trascendentalistas, Emerson, Thoreau. Estos tenían sus ideas que son muy importantes en la cultura estadounidense. Por ejemplo, Emerson escribió muchos ensayos. Uno de ellos es autosuficiencia. Y la autosuficiencia es una de las características, junto con el individualismo, que más ha marcado el carácter estadounidense. Yo no estoy muy de acuerdo con esa característica americana, la autosuficiencia, porque creo más en una sociedad en la que haya una comunidad. Eso de ser autosuficiente, ser individualista, a mí no me gusta, porque no es algo europeo.
y además tiende al egoísmo. A mí me gusta la comunidad. Nos debemos a la comunidad donde vivimos y los americanos a veces son demasiado individualistas. Thoreau, por ejemplo, es un tipo que es bastante importante porque era un rebelde. Estuvo en la cárcel, por ejemplo, por oponerse a la guerra contra México. No creía mucho en los gobiernos y no sé si estoy muy de acuerdo con él. El mejor gobierno es el que menos gobierna. Bueno, claro, teniendo en cuenta que Thoreau escribió a mitad del siglo XIX, más o menos, y que en esa época había mucha corrupción en los gobiernos estadounidenses, no me gustaría que dijera eso. Era un gobierno que aprobaba la esclavitud, que estaba siempre intentando expandirse territorialmente, la guerra de México. Entonces, bueno, el siglo XIX, desde un punto de vista de la novela, no fue el mejor momento. La novela coge auge en el siglo XX. En el siglo XIX era algo frívolo. Y en el siglo XIX lo que gustaba eran los periódicos, eran las noticias, era América. América estaba creciendo. Creció hasta 1989, que es cuando se cerraron las fronteras, la frontera continental. Pero en 1850 había muchos estados que no eran americanos, eran estados libres, territorios, o eran mexicanos o españoles. Entonces, el gran boom de la novela es el siglo XX, el siglo XX y el XXI. Antes de eso, bueno, había grandes novelas, pero no era un género. Luego había muchos otros escritores, como por ejemplo Horatio Alger, que luego lo había comentado un poco cuando hablamos del sueño americano. Por supuesto, James Fenimore Cooper. James Fenimore Cooper tuvo mucho éxito, era otro de los escritores que tuvo éxito con sus relatos de los Leather Skins, los pioneros, los indios, el último mohicano. Entonces era un tema muy, digamos, muy americano. Las guerras de los indios, los diezmaron a todos. Y luego hay otro autor que me acabo de acordar de él, que es Washington Irving. Pero Washington Irving era muy europeo, fue embajador, estuvo en España, fue embajador en Inglaterra, o no sé en Inglaterra o estuvo en Alemania, pero da igual, estuvo mucho tiempo en Europa y escribió los famosos cuentos de la Alhambra, y luego escribió dos cuentos que son muy importantes, que son La leyenda de Sleepy Hollow y el otro es, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo ahora, y tiene otro. Esos dos, que son bastante fantásticos, pero tampoco fue un escritor exitoso como Fenimore Cooper o Stowe. Bueno, un poco hay. Entonces yo diría que la literatura estadounidense como tal empieza en el siglo XX, exceptuando a Whitman, a Melville, a Hawthorne, a Poe, que eran autores potentes, pero no tuvieron mucho éxito en su época. Es curioso porque es un caso que ha pasado bastantes veces, ¿no? Como los autores que hoy en día son reconocidísimos, pues en su época pues no eran tan valorados, y es muy llamativo, por hacer un comentario a todo lo que nos ha dicho, que ha sido una introducción bastante completa y bastante interesante. Volviendo un poquito a eso que decías del sueño americano, me gustaría preguntarte cómo influyó la idea del sueño americano en lo que fue la literatura, porque sé que hay obras de algunos autores que empiezan a reflejar esto del sueño americano y tal. ¿Cómo fue calando y cómo fue afectando también a la literatura de esas épocas? El sueño americano, se ha hablado mucho de ello, básicamente tiene que ver con la idea de que uno va allí a un país, Estados Unidos, trabaja duro, ahorra y con un poco de suerte y con esfuerzo puede conseguir sus metas, ese sueño. Lo que pasa es que el sueño americano ha variado mucho a lo largo de los siglos, y si preguntas ahora a gente estadounidense cuál es su sueño, varía. Para unos el sueño es tener un trabajo, tener una familia, poco más. Quizás hay alguno que diga, bueno, hacerse millonario, pero yo creo que los menos. Y para muchos el sueño es que se cumplan las palabras, esas famosas de la Declaración de Independencia, de todos hemos sido creados iguales, tenemos derecho a la libertad, a la vida y a conseguir la felicidad.
Ese es más o menos el sueño de mucha gente. Bien, ¿cuándo nace el sueño americano? Bueno, habrá catedráticos, habrá gente que lo sitúen en un sitio, en otro, pero el sueño americano nace en el mismo momento en que los primeros ingleses llegaron a las costas estadounidenses. Bueno, estadounidenses no, las costas americanas. El momento en que llegó allí alguien, 1607, 1608, y dijo, en nombre del rey, estas tierras son mías, ya necesito plantar tabaco. Y pone un anuncio en Inglaterra y dice, el que venga aquí va a estar trabajando para mí 7 años. Y después te voy a dar lo que se llaman los derechos de libertad. Esos derechos de libertad consisten en, te voy a dar algo de trigo, algo de maíz, y te voy a dar una pequeña parcela. Ahí es cuando nace el sueño americano. La idea de que vas a América, trabajas durante unos años como sirviente contratado y a partir de ahí, cuando obtienes tus derechos de libertad, puedes conseguir una pequeña parcela y ya tienes algo en propiedad. Hay que tener en cuenta que la idea de propiedad en Inglaterra está muy arraigada. Entonces llegas allí y te conviertes en propietario. Ahí es donde nace el sueño americano. Lo que pasa que nadie lo llamaba sueño americano. Sueño americano, no, la expresión aparece en una obra de, a ver si me acuerdo, se llama La Épica de América, 1930 o por ahí, La Épica de América. Ahí es donde él acuña esa frase del sueño americano, pero hasta entonces, nada, el sueño americano era una frase vacía. Fitzgerald nunca usa la palabra sueño americano. Lo que sí que hay es el mito de From Rags to Riches, que significa de harapiento a rico. Y esa frase aparece en muchas novelas de un tipo que se llama Horatio Alger, que es del siglo XIX y escribió muchas relatos, novelas cortas, con un tipo que se llamaba, un personaje que era Raggedy Dick, el harapiento Dick, que eran historias de éxito. Empiezas de la nada, trabajas y te conviertes en millonario. ¿Eso funcionó en aquella época? Sí, sobre todo en la época colonial, y más tarde llegaba un tipo, estas son tierras mías, porque me las ha dado el rey, y ahora yo se las voy a dar a mis amigos. Y luego contratas gente y esa gente luego especula y se compra su tierra. Ahí funcionaban. Funcionó hasta que se acabó la tierra. Luego ya no funcionó. Que hay gente, luego hay ejemplos de presidentes. Lincoln no tenía donde caerse muerto. Vivía en una cabaña con su padre se iba, le dejaba ahí 6 meses solo, no sé si tenía una hermana, un hermano, y llegó a presidente. Bueno, y hay otros casos de gente que, bueno, de la nada se han hecho millonarios, pero el común de los mortales no. Entonces, el sueño americano al final es un invento americano. Los americanos venden todo muy bien y esa es una idea que funciona para algunos y para otros no. Ha funcionado en algunas épocas, las épocas que había mucho trabajo. Por ejemplo, después de la depresión, con la guerra, se movió todo. En los años 50 había trabajo para muchos, ojo, para muchos, pero una mayoría de un 20% de la población vivía en la pobreza. Los años 20, los famosos años 20, los felices años 20, había una pobreza brutal. Que hubo gente que se enriqueció con la bolsa y con los bonos e invirtiendo en la bolsa. Sí, un puñado. Pero la mayoría había una pobreza brutal. De hecho, cuando llegó Lyndon Johnson en los 60, quiso poner en marcha un plan contra la pobreza en los 60, con lo cual en los 50, que fue una época de esplendor, más o menos de crecimiento económico, había pobres, y luego echamos para atrás, la pobreza es una de las características de la sociedad americana, lo que pasa es que no se dice. Nos has contado pues, todo el planograma abierto de toda la historia de... por condensar un poquito, trascendentalismo, ya has comentado un poquito por encima, no vamos a entrar en detalles porque me has dicho que es... No, Emerson y está Thoreau, Whitman por allí, y estos tenían unas ideas religiosas, por ejemplo, creían en el oversoul, creían en la naturaleza, sobre todo Emerson,
De hecho, Thoreau tiene un libro que se llama Walden Pond, que era un libro en el que de ahí surge un poco el háztelo tú mismo, lo que es ¿cómo se llama ahora? El bricolaje, de sí, Thoreau, el do it yourself. hacerte do it yourself. Pero claro, eso también tenía un poco un truco, porque Thoreau vivía en Concord con Emerson, y lo de Walden Pond estaba a 2 kilómetros de la ciudad. Entonces iba allí, se montaba su cabaña y tal, pero si necesitaba algo se lo pedía a Emerson. Claro. O sea que, bueno, está bien cómo se construía la caseta y todo esto, pero bueno, tiene su trampa. Pero bueno, Thoreau también era uno de los primeros en abogar por la violencia, por la protesta no violenta. De ahí luego lo cogió Gandhi, ¿no? La no violencia, Martin Luther King. Entonces esto era un poco, de ahí viene esto de la no violencia. Pero estos Emerson y tal, vivían con Concord, vivían a lo de Harvard, eran tipos con dinero, no eran unos pobres hombres. Entonces, y luego las ideas religiosas no me voy a meter en ello, porque la religión en Estados Unidos tiene también su punto fuerte, o sea, sí. Me parece muy falsa, pero bueno. Ahora, hablando un poco, hemos presentado muchísimos autores, entonces tenéis un abanico grandísimo, que seguro que habrán salido en pantalla, tanto los libros y los autores de los que hemos ido hablando. Uno de los grandes autores del que se está hablando mucho en los últimos tiempos es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe al final se ha hecho famoso, pues también con Lovecraft y demás, porque tienen más o menos el mismo, como le denominan ahora, el mismo aura, el mismo ambiente, el mismo tal. Me gustaría que en unas pequeñas palabras, si puedes, si te tienes que extender más, me dijeses qué significa Edgar Allan Poe para la cultura, bueno, para la cultura no, para la literatura norteamericana de su género. Hombre, Edgar Allan Poe, el pobre hombre tuvo una suerte, ya he dicho antes, problemas de alcohol, etc. Edgar Allan Poe creó 2 géneros, uno es el género de terror y otro es el género policíaco. Creo que son tres pequeños relatos los que inaugura el género policíaco, que luego retomaría Doyle y muchos otros, Inglaterra, etcétera. Y sobre todo el detective que se dedica, tiene el método deductivo, ¿no? Sí. Con el detective que se llama Dupin, sí. Como se llama, no me acuerdo los títulos de las novelas, pero de los relatos. Bueno, Los crímenes de la calle Morgue es uno de los más famosos, y luego tiene otros 2. Y luego tiene los relatos de terror, que son estupendos. Mensaje en una botella, en la casa de los User, me parece que es. Sí. ¿Qué más tiene? La muerte de la máscara roja, ¿cómo se llamaba? El gato, uno que es de un gato, el gato negro. Luego tiene la de El corazón que late 2 veces. Es muy interesante, si no lo sabéis. Son las adaptaciones cinematográficas que se hicieron de muchos de los relatos de Poe, que las hizo un director de tipo B, que se llama Roger Corman. Son estupendas, y en casi todas aparece un actor que también es de tipo B, no es una primera estrella, que se llama Vincent Price. Es estupendo, andan por ahí, están en vídeos, o si las podéis ver, no tienen desperdicio, son estupendas todas esas películas. Hay muchos relatos, y luego os aconsejo que leáis los relatos de Poe, son estupendos. Y de ahí luego vendría Lovecraft, y vendría, yo que sé, Stephen King, etcétera. Y luego influyó mucho en la novela policíaca, no solamente los franceses, los ingleses, como Doyle y tal, sino también en el género literario de la novela negra estadounidense, que es estupendo el género. Ahí tenemos a Raymond Chandler, tenemos a Dashiell Hammett, y luego, pasando los años, ¿quién tenemos? James Ellroy, tenemos a
James M. Cain, que hizo El cartero llamado dos veces, siempre llamado dos veces, y muchos otros. El género policíaco estadounidense es estupendo, pero también lo es el británico y, por ejemplo, el sueco. El sueco tiene dos autores que no sé si me acuerdo ahora, no me acuerdo, son de los años 70. Es que son nombres suecos y se me escapan. Pero tienen 10 novelas que son estupendas. La primera novela es Rosanna, la última es Los terroristas. Las 10 son súper estupendas. Per Wallo y Max Sowell, esos son los nombres. Los nombres me suelen venir siempre después de cuando los quiero decir. Si no habéis leído esas 10 novelas, son las 10, pero estupendas. Entonces, bueno, se lo podemos ver un poco a Edgar Allan Poe, que comienza con ese género. Y bueno, una última pregunta sobre literatura norteamericana y luego entramos en una polémica que sonó hace ya unos años. ¿Qué crees que mantiene, si es que mantiene algo, la literatura norteamericana actual de todos estos vientos y todos estos aires que hemos ido viendo o que nos has ido contando? Bueno, desde mi punto de vista, y conozco gente que opina más o menos como yo, la mejor literatura que se hace, digamos, en el mundo occidental es la literatura de Estados Unidos. La actual. La actual, siglo XX y siglo XXI. Y vaya por delante que Estados Unidos tiene muchísimas cosas que criticar. No nos vamos a hablar aquí de la democracia, que es súper imperfecta, ni etcétera, ni la esclavitud. Pero bueno, y luego también hay que saber una cosa, claro, cuando se habla de literatura americana, no estadounidense, o de la española, de la francesa, hay un problema al hablar de estas literaturas. ¿De qué estamos hablando? ¿Del canon literario? Bien, ¿quién forma ese canon literario? Vamos a centrarnos un poquito en Estados Unidos. Bueno, había un tipo que se llamaba Bloom, Harold Bloom, de Harvard, me parece que era un profesor, y ese tiene muchos libros y muchos de ellos hablan sobre el canon. ¿Quién aparece en ese canon? Fitzgerald, a quienes queráis. Pero luego también hay una literatura paralela, géneros paralelos, como es el cine, la novela negra, y como es sobre todo la no ficción. La no ficción parece que no existe. Ahí tenemos a Truman Capote, por ejemplo. Tenemos a gente como Ted Conner, tenemos a gente como ¿cómo se llama Tom Wolfe, Rita Lees, Krakauer, montones. Y si volvemos a los años 50, tenemos ahí a muchos que estuvieron en la revista del New Yorker, por ejemplo, Joseph Mitchell, John Didion, John Hersey, con su estupenda obra que se llama Hiroshima, por ejemplo. Entonces, y esos escritores son los que mantienen la literatura estadounidense arriba. Son todos escritores estupendos, pero a más no poder. Joyce Carol Oates, Philip Roth, montones. Y Inglaterra, Francia, España tienen estupendos escritores, pero los norteamericanos, los estadounidenses, son mejores. Es que es así. Es como por ejemplo, en la música. Los músicos, cuando hablamos de rock, jazz, tal, los músicos estadounidenses son más que estupendos, pero España tiene buenos músicos, los flamencos. El rock lo inventaron los estadounidenses, los británicos. Entonces, España, por ejemplo, siempre ha sido excelente en pintura. Los mejores pintores españoles, los mejores pintores del mundo han sido básicamente españoles. Estados Unidos no tiene un Goya, no tiene a Velázquez. Entonces, bueno, pero bueno, volviendo a la literatura, lees más literatura estadounidense. Es estupenda. Sí que es cierto que hoy en día está la gente que suele leer bastante, y los libros que se están traduciendo, de las traducciones, las mayores traducciones que hay ahora son de literatura norteamericana. Hay muchos. Claro, la gente dice, bueno, España también tiene Molina, en Mendoza, quienes queráis. Pero los norteamericanos, con todos sus defectos, ahí están
están A otro nivel. a otro nivel, es otra liga. Sí. En Inglaterra también hay buenos, sí, pero sobre todo en no ficción, la no ficción no la supera a nadie. Y los ingleses lo dicen, los americanos son mejores. Bueno. Truman Capote, a sangre fría. Truman Capote, podía hablar mucho de él. Era un tipo bastante despreciable, pero A sangre fría es una novela de no ficción estupenda. Punto final. Es que no hay más que decir. Pues la verdad es que sí, hemos hecho un plano muy resumido de todo lo que es la literatura norteamericana, que podríamos estar horas y horas hablando. Es que hay muchos autores, hemos tocado los Fitzgerald, Dorothy Parker, Sí. ¿quién más? Steinbeck es uno de los grandes. Y hemos tocado uno de mis géneros favoritos, que es el teatro. Ya. El teatro, España tiene buenos dramatólogos, sí, ahí está Valle Inclán, ahí está, hablando del siglo XX, está Lorca, está Bueno Vallejo, pero Estados Unidos tiene a Eugene O'Neill, tiene a Tennessee Williams, tiene a Arthur Miller y tiene a Edward Albee. Con esos cuatro ya son nombres que hay que quitarse pesan. el sombrero, sobre todo Tennessee Williams Son nombres y que Arthur pesan. Miller. Es así. Bueno, pues por acabar, como no nos gustan las polémicas y vosotros que me estáis viendo habéis visto que no nos hemos metido en ninguna en todo el verano, yo creo que no ha habido un podcast, un programa que no hayamos comentado una polémica, sea de refilón o sea de lleno. Me gustaría hablar de un tema que fue bastante sonado en 2016, cuando se otorga el Premio Nobel de Literatura. En 2016 el Premio Nobel de Literatura, por si no lo sabéis y no estáis informados, se lo dan a Bob Dylan, que es un cantante norteamericano, si no me equivoco, y fue muy sonado, fue muy criticado porque, bueno, algunos decían que la música también y las canciones en este caso de Bob Dylan, también podrían considerarse como literatura y poesía. Hay gente que dijo que estaban desprestigiando todo el panorama de escritores y tal actualmente. ¿Qué opinas de esta polémica que hubo en 2016? Bueno, yo no puedo ser muy objetivo porque Dylan me gusta bastante, pero puedo aportar pruebas que van a demostrar que no fue algo desacertado. Los premios Nobel en general son acertados. Bueno, el de la paz del año pasado tuvo también su polémica, pero bueno, vamos a hablar de literatura. Voy a recurrir primero a hablar de un cantautor que se llama Georges Brassens, que es francés. Georges Brassens era cantautor y muchos de sus poemas los ha cantado pues, gente como Juliette Gréco, es una famosa cantante francesa que fue novia de Miles Davis, una tal François Hardy, también ha cantado a Brassens. Nuestro Paco Ibáñez, su famoso poema, canción La mala reputación, que la ha cantado Paco Ibáñez. Y a Brassens, no sé si fue en el 67, le dieron el Premio Nacional de Literatura en Francia, unos cuantos años antes del Premio Nobel. A Leonard Cohen también le han dado varios premios literarios en Canadá. Con lo cual, quiere decir que hay cantautores por ahí a quienes les han dado premios de literatura. Bien, el Premio Nobel de Literatura que se lo den a alguien que escribe poemas y que los canta, bueno, en esto vivimos en una época en la que hay gente a la que le gusta una cosa y hay gente a la que le gusta otra. Y hay gente que dice A y hay gente que dice B. Sí. Y hay gente que es muy ignorante y no sabe ni quién es Bob Dylan. Y hay gente que se mezcla el premio Nobel antes que Bob Dylan. Probablemente Joyce Carol Oates, por poner un ejemplo. Saul Bellow, a lo mejor. ¿Quién más? Yo qué sé, montones de escritores. Pero bueno, yo no lo veo mal que se lo hayan dado a Bob Dylan. Y además hay otra cosa. Podríamos decir, bueno, es que son poemas. Bueno, Quevedo es para mí casi el mejor escritor español que ha habido, junto con Cervantes y con Valle Inclán. Los poemas de Quevedo los ha cantado Paco Ibáñez. Entonces la poesía se puede cantar. Por lo tanto, los poemas de Dylan también se pueden cantar y son susceptibles de que le concedan
El premio Nobel. Premios literarios. ¿Que le han dado a este el premio Nobel de literatura? Bueno, hay gente que lo ha pedido, gente importante dentro del campo de las letras. ¿No todo el mundo está de acuerdo? Bueno, pues es verdad. A mí también hay muchos actores, por ejemplo, que no me gustan, y hay gente que les adoran. Entonces, para eso están los colores. Bueno, hubo un comentario que dijo otro premio Nobel de literatura, que es un maldito bocazas, así dicho pronto y mal, que es Mario Vargas Llosa, que no me gusta nada, me parecía un fascista disfrazado. Y dijo que, y le preguntaron aquí en Burgos, que qué le había parecido que le otorgaran a Dylan el premio Nobel, y dijo, al año que viene se lo van a dar a un futbolista. Fue un comentario de un imbécil. Porque voy a decir otra cosa, cuando le preguntaron a Camilo José Cela, que era bastante bruto a veces hablando y tal, le preguntaron que qué le parecía que le dieran a un escritor alemán que escribió La piel del tambor, Günter Grass, le dijo, ¿qué le parece que, porque Günter Grass parece ser que había había coqueteado un poco con los nazis o algo, y le preguntaban a Cela, ¿qué opinas de este tema? Y Cela, que es más inteligente, era más inteligente que Vargas Llosa, dijo, lobo a lobo no tira bocado. Y el tonto de Vargas Llosa pues metió la pata, pero ¿qué le vamos a hacer? Es así. Pues nada, no tengo mucho más que decir, es que ante algo que alguien que sabe, alguien que explica y alguien que lo cuenta también, bueno, los que somos un poco más todo improvisado, un poco más iletrados, poco tenemos que decir, ¿no? Yo lo que voy a intentar, como hemos hablado de muchísimos autores, tendréis algunas portadas en pantalla, otros, pues aprovechando que hemos hablado de tantos y que hay tanto para leer y tanto por descubrir, ahora después de la despedida os dejaré una relación de autores para que podáis hacer captura o hacer foto y tengáis ahí pues un poquito todo lo que hemos ido hablando aquí. Nada más, Leo, encantado de tenerte aquí y espero que sirvan de algo mis palabras, o por lo menos, hombre, por supuesto que sí, la gente tome nota de algún autor y diga, voy a leer a este a ver qué me cuenta. La verdad que nos has abierto un marco que estoy muy seguro que hay mucha gente que no conocía. Y sobre todo no olvidéis a los dramaturgos estadounidenses, hay montones. Pues por mi parte nada más, un beso, un abrazo y nos vemos la semana que viene con el último programa de esta temporada, que viene con sorpresa, ya lo veréis.